Buenos días. Esta vez vamos a explicar en qué consiste el método de superposición, el cual es un método que se utiliza en el análisis de circuitos RDCD y este sirve para calcular corriente a través de elementos resistivos, los cuales están ubicados en circuitos con múltiples fuentes. Para empezar, primero pues tenemos lo que es este circuito. Aquí en este circuito nos piden analizar la corriente que pasa por la resistencia número 2, que es de 4 ohms, mediante el método de superposición. Aquí pues este método consiste en ir eliminando fuentes. Las de voltaje se eliminan mediante un cortocircuito y las de corriente se eliminan mediante un circuito normalmente abierto. Aquí pasamos a lo que son los casos que vamos a analizar, y aquí, como podemos ver, nos quedamos en cada uno con una fuente y las tratamos como si fueran fuentes independientes. Aquí, como está mencionado, consiste en eliminar dos fuentes, como se mencionó anteriormente, y después se van a sumar o restar las corrientes de todos los análisis, dependiendo hacia dónde fluya la corriente de dichas fuentes. Aquí, como podemos ver, en el caso 1 tenemos nada más la fuente de 9 voltios, en el caso número 2 nada más la fuente de 5 voltios y en esta nada más la fuente de corriente. Ya con esto procedemos a analizar lo que sería el primer circuito. Aquí, como pueden ver, ya tenemos el circuito ya con los cálculos hechos, y primero se calculó lo que es la resistencia equivalente de dicho circuito, la cual quedó dándonos un valor de 6.9 ohms. Aquí tenemos lo que es el diagrama, y después, mediante la ley de Ohm, calculamos la corriente de este circuito. Aquí tenemos que la corriente de este circuito es de 1.43 amperes. Ya con ese dato nos pasamos a lo que viene siendo el segundo circuito. A ver, aquí los tenemos, aquí está. Ahora, para el análisis de 5 voltios hacemos lo mismo, calculando primero lo que es la resistencia equivalente. Aquí pues tenemos la fórmula que para calcular resistencias en paralelo es 1 sobre lo que es este, la resistencia que se va a calcular. Aquí sería la resistencia 5, más 1 sobre la resistencia 4, que sería esta otra de que es una resistencia de 4 ohms, por eso se le pone el 4. Aquí pues se hace lo que es la operación y nos da un valor de 2.22 ohms. Después de eso pues nos queda ahora este circuito, que es la resistencia equivalente 1, que pues es la de 4.22 ohms. Después esta misma está en serie con esta de 2 ohms, y pues se hace lo que es la suma, y aquí nos da una resistencia de 4.22 ohms, que pues viene siendo la suma de esta y esta, porque cuando las resistencias están en serie pues simplemente se suman. Después vemos que está esta misma resistencia calculada en paralelo con esta otra de 5 ohms. Entonces se hace la misma fórmula de 1 sobre los 4.22, que es la resistencia equivalente 2, más 1 sobre 5, que sería pues la resistencia 4 de 5 ohms. Aquí nos da un valor de 2.29 ohms, que es el de la resistencia equivalente 3. Y ya con esto vemos que ahora esta misma resistencia equivalente 3 está en serie con la otra resistencia de 4 ohms. Entonces, como están en serie, simplemente se suman y pues nos da un valor de resistencia equivalente de 6.29 ohms. Aquí tenemos lo que pues es el circuito ya con una sola resistencia y la fuente de 5 voltios. Después, para eso vamos a calcular lo que es la corriente que pasa solamente aquí en R2, porque como en el caso anterior
la fuente está, digamos, ahora sí que en la orilla, entonces parte de la corriente sube para acá y se divide aquí. Después esa misma corriente pasa por este nodo, baja en esta resistencia y avanza en esta otra resistencia. Y aquí en este nodo sería pues la resistencia que queremos nosotros calcular. La corriente, perdón. Entonces pues aquí tenemos lo que fue la corriente total, que pues viene siendo de la división de los 6.29 ohms sobre los 5 volts que tenemos, nos da un valor de 0.8 amperes, que pues esta corriente, aquí como indica la flecha, sube hacia esta resistencia y después baja en la resistencia 4 de 5 ohms. Y después mismo esta misma corriente avanza a lo que viene siendo la resistencia equivalente a 2, que es de 4.22 ohms, que calculamos ya en el paso anterior, y baja también acá. Entonces aquí se hace lo que viene siendo un divisor de corriente. Aquí pues la corriente equivalente 2, digamos la que baja por aquí, sería la resistencia total, la corriente total por la resistencia total sobre la resistencia equivalente 2. Aquí pues simplemente sustituimos los datos de la corriente total de 0.8 amperes por la resistencia total, que digamos es la que pasa por aquí, que diga que es la que está aquí, que es de 2.29, sobre la resistencia equivalente 2, que en el paso anterior nos dio un valor de 4.22 ohms. Ya después de esto, aquí se hace lo que es la operación y nos da un valor de corriente en este nodo de 0.43 amperes. Después, ahora pasamos con el otro nodo, porque aquí, como mencionamos, parte de esta corriente fluye derecho. Después, esta misma corriente se divide aquí, fluye hacia abajo, hacia la resistencia 4 y también fluye hacia la resistencia 3, que pues es el nodo que nos interesa calcular. Aquí pues tenemos que pues la corriente total mencionada fue de 0.8 amperes, se dividió acá y aquí nos dio un valor de 0.43 amperes. Entonces esa corriente de 0.43 amperes es la que vamos a tomar aquí y vamos a igual a sustituir los datos aquí con esta fórmula. Aquí nos interesa calcular la corriente en la resistencia 2, entonces pues la fórmula sería la corriente total, pero de este nodo sobre la resistencia total, por la resistencia total sobre la resistencia 2. Aquí sustituimos datos, la corriente total de este nodo quedamos que es de 0.43 amperes sobre la resistencia total en lo que es esta parte del circuito de 2.22 ohms sobre la resistencia de ese nodo que es de 4 ohms, aquí ya se sustituyó, y la corriente de la resistencia 2 de esta de 4 ohms nos da un valor de 0.24 amperes. Ahora para el circuito que viene es un poquito, digamos, más complicado porque se utiliza lo que es el método de nodos. Aquí tenemos que para el método de nodos igual tenemos que encontrar la corriente que pasa por R2. El método de nodos pues consiste en tomar nuestro nodo de referencia, nuestro nodo 1 y nuestro nodo 2. Ya después recordemos que el método de nodos nos dice que la corriente aquí por la ley de Ohm es el voltaje sobre la resistencia, y el método de nodos dice que la sumatoria de todas las resistencias es igual a la sumatoria de todas las fuentes. Entonces aquí tenemos lo que son los datos de lo que son las resistencias en el nodo 1, que sería acá. Tenemos que es el 5, que ya se sustituyó aquí en esta parte. Después tenemos acá el 4, que es el mismo de esta, que es el 4 de acá, que es el 4 de la resistencia 2. Y tenemos aquí el 2, que viene siendo de lo que es una resistencia compartida entre el nodo 1 y entre el nodo 2. Por eso se coloca. Después, como vemos que esta corriente fluye hacia acá, se le colecta lo que es el signo de menos.
lo que es la fuente compartida y nos da un valor de 4. Para el nodo 2, pues básicamente se hacen los mismos pasos. Tomamos lo que es el valor de 4 ohms, que es este mismo que ya está acá. Después el valor de 5, que es este de la resistencia 4 de 5 ohms, más un medio, bueno, que sería 1/2, que sería el de la resistencia compartida. Y aquí, que pues acá es B2 porque es el nodo 2, menos lo que es la resistencia compartida, porque esta corriente pues está saliendo del nodo, por eso se le pone el signo menos. Y nos da esta operación un valor de -4. Aquí podemos ver ya todo lo que es la parte del cálculo, y encontramos que la corriente que el voltaje en el nodo 2 pues sería lo que es esta operación de 4 menos 0.95 de B1 sobre 0.5, o un medio que es de la resistencia compartida, que pues vendría siendo este de aquí. Después vamos aquí a la continuación de lo que es el análisis de nodos. Ahí ya le pasé la anterior. Y ya no me deja regresar. Bueno, en el paso anterior, pues simplemente lo que se hizo fue encontrar lo que es el valor que nos da el voltaje de B1, y de aquí pues se sustituyó ese dato acá, como podemos ver, y, y después, después de esta parte, encontramos lo que es la corriente de lo que es acá la resistencia 2. Y después, como paso final, lo único que tenemos que hacer es pues sumar las corrientes obtenidas. Aquí, como podemos ver en el análisis del primer circuito, nos dio un valor de 1.43 más 0.24, que nos dio en el análisis del segundo circuito, más 0.69, que nos dio del análisis de nodos. Y aquí podemos ver que nos dio una corriente total de 2.36 amperes, ya sumando lo que son los tres análisis, porque pues fueron tres fuentes las que tuvieron que analizar. Y pues esto sería todo por de mi parte. Espero que haya sido de su agrado, profesora. Y pues nada, esto es todo. Muchas gracias.